Me complace mucho anunciar que mi nuevo libro, Misterios de Canadá, volumen 5, ya está disponible en formato de tapa blanda, libro electrónico y audiolibro. Este libro está basado en vídeos de YouTube y artículos que produje a lo largo de 2022 y 2023, e incluye historias de supervivientes prehistóricos, caninos espeluznantes, monstruos olvidados, leyendas urbanas, teorías de conspiración, cuentos de las praderas y lugares aterradores, todos ambientados en Canadá. Actualmente estoy vendiendo copias firmadas de este libro en mi página web, mysteriesofcanada.com, que es más fácil de navegar en una computadora que en un teléfono inteligente. Si deseas echarle un vistazo, por favor haz clic en el enlace en la descripción. Alrededor de la misma época de la emoción en Labrador, una serie de extraños eventos ocurrieron alrededor de la entrada de Port San Juan, en el suroeste de la isla de Vancouver, el sitio del actual Port Renfrew, Columbia Británica. A principios de octubre de 1906, un leñador llamado Ed Russ regresó de un crucero de maderas en la zona con un informe vago de que había visto al hombre salvaje del bosque. Aproximadamente un mes y medio después, dos pescadores llamados Tom Ash y O'Bratland, que trabajaban para la San Juan Fish and Packing Company y trabajaban a bordo de un vapor llamado San Juan, tuvieron una experiencia extraña mientras regresaban a Port San Juan de un viaje al norte. Durante su viaje de regreso a casa, los dos hombres decidieron sacar el mejor provecho del mal tiempo en el que se encontraban, lo cual hacía imposible la pesca, y se dirigieron a tierra para un viaje de caza. La ubicación de su estancia fue la isla Banks, un remoto islote costero ubicado entre el estrecho de Hécate y el Canal del Príncipe, al este de las islas de la Reina Carlota, o Haida Gwaii. Mientras paseaban por la playa de este refugio brumoso y empapado por la lluvia, los pescadores se encontraron cara a cara con una criatura aterradora, que dijeron se parecía más a un gorila que a un ser humano. La figura medía 6 pies de altura y estaba cubierta de la cabeza a los pies, con pelo de aproximadamente 6 pulgadas de largo. El pelo en la cabeza del hombre salvaje era más largo que el resto, cayendo hasta la mitad de su espalda. Los pescadores describieron a la criatura como demacrada y con aspecto hambriento, y dijeron que estaba completamente desnuda, salvo por un pequeño taparrabos. Aparentemente sorprendido por la aparición de estos visitantes, la criatura se dio vuelta y corrió como un ciervo por el bosque, emitiendo extraños sonidos guturales mientras desaparecía en la maleza. Los marineros pasaron algún tiempo buscando a la extraña criatura, pero no pudieron localizarla. Aunque el sujeto de la siguiente historia sobre hombres salvajes difundida por la prensa canadiense es inconfundiblemente de la variedad humana, el relato es fascinante, sin embargo, y vale la pena contarlo aquí. A principios de enero de 1907, un grupo de vaqueros empleados en un rancho al sur de Kamloops, Columbia Británica, se dirigieron a las colinas al suroeste de la ciudad en busca de caballos perdidos. Cabalgaban en una densa niebla, y uno de ellos, un peón de rancho de origen indígena Shuswap, se separó del grupo. Mientras llamaba a sus compañeros, el vaquero perdido fue respondido por la voz de lo que resultó ser una joven nativa. Al verlo, la mujer rompió en llanto, exclamando que él era el primer indio que había visto en 7 años. El vaquero, desconcertado, apenas había ofrecido llevar a la chica al pueblo cuando la pareja fue abordada por un hombre blanco de aspecto salvaje, bronceado por el sol, con el pelo largo y enredado y una barba. La figura impactante blandía un rifle y gruñía una amenaza mortal, prometiendo disparar al indio a menos que se marchara de inmediato. Sin muchas opciones, el vaquero se fue y relató su extraña historia al líder de su grupo, el jefe Luis, esa misma noche. El jefe Luis sospechaba que la misteriosa chica era la única sobreviviente de una masacre no resuelta que aún atormentaba los recuerdos de los indios Lillooet del oeste. Hace 17 años, una familia entera de Lillooet, de la pequeña comunidad de Bridge River, justo al norte de Lillooet, Columbia Británica, fue aniquilada en una misteriosa matanza nocturna. El único miembro de la familia que no fue contabilizado entre los muertos era una niña de 13 años, que se presumía había sido secuestrada. A la insistencia del jefe Louis y su homólogo Lillooet, el agente William Fernie de la Policía Provincial de Columbia Británica, quien incidentalmente había alcanzado celebridad nacional el año anterior por su captura del caballero ladrón de trenes, Bill Miner, encargó a un grupo de agentes especiales indígenas rastrear las colinas en busca de la chica nativa y su supuesto captor. Los nativos se vieron obligados a cancelar la búsqueda prematuramente, incapaces de viajar a través de la nieve profunda. La verdadera historia de la niña y su secuestrador, hasta donde sabe este autor, nunca se resolvió. Con la excepción de la historia de George Lavas, un vagabundo griego con enfermedad mental, que fue capturado en el distrito Sandwich de Windsor, Ontario, después de que los locales vieron el parpadeo de su fuego nocturno en un pantano. La siguiente historia impactante de un hombre salvaje en Canadá es un relato olvidado de Columbia Británica, evocando la popular leyenda urbana que rodea a Portlock, Alaska.
A principios de marzo de 1907, un barco de vapor llamado el Capilano I avanzó lentamente por el pasaje interior, la compleja red de sonidos y ensenadas que las islas costeras de Columbia Británica protegen del mar Salish. En un punto del canal de Úrsula, a unos 60 kilómetros al sur de lo que hoy es Kitimat, el vapor se detuvo en Bishop Cove, el sitio de las remotas aguas termales de Bishop Bay y un pequeño asentamiento de indios Haisla. Allí, en las costas de lo que llegaría a conocerse como Monkey Beach, toda la población de un asentamiento se congregaba en un grupo compacto, evidentemente en un estado de gran excitación. Al ver la embarcación esperada, familias enteras de Haisla se amontonaron rápidamente en canoas excavadas cargadas con efectos del hogar y remaron desesperadamente hacia el vapor, mientras que algunos miembros de vez en cuando se daban vuelta para lanzar una mirada temerosa al bosque sombrío más allá de la playa. Mientras ayudaban a los aterrados nativos a subir a bordo de su embarcación, la tripulación del Capilano se enteró de que una extraña criatura había estado haciendo visitas nocturnas a la playa junto al asentamiento, aparentemente para cavar almejas. Mientras realizaba sus tareas nocturnas, la criatura lanzaba aullidos ocasionales, cuyos sonidos sobrenaturales alertaron primero a los aldeanos sobre su presencia. Quienes vieron a la criatura la describieron como un hombre salvaje, parecido a un mono, cubierto de pelo largo, con una altura de aproximadamente 5 pies. Los indígenas dicen que intentaron dispararle, pero fallaron, declaró un artículo en un periódico de Vancouver, que aumentó aún más sus temores supersticiosos. Los oficiales del barco escucharon a algunos animales aullar a lo largo de la costa esa noche, pero no están preparados para jurar que fuera la voz del visitante nocturno que tanto asustó a los indios. En medio de un par de breves alusiones a un pescador con arpón desnudo, avistado en un arroyo en Sioux Country, en el extremo suroeste de la isla de Vancouver, periódicos de todo Canadá publicaron una historia desmintiendo una de las teorías sobre la naturaleza del hombre salvaje de la isla de Vancouver, a saber, que la criatura era en realidad un excéntrico ermitaño alemán llamado John Furst. Un artículo de diciembre de 1907 en un periódico de Vancouver explicaba cómo un maderero llamado F. Muller, mientras buscaba madera de calidad, se topó con un esqueleto humano parcialmente incrustado en la tierra. El macabro hallazgo de Muller se realizó en lo profundo del bosque sobre el lago Sprout, que comienza a unos 14 kilómetros al suroeste del lago Horn. Muller informó su hallazgo al jefe de policía, Charles Augustus Gus Cox, de la Policía Provincial de Columbia Británica, quien rápidamente investigó la escena. Cox recuperó varios efectos personales cerca del cuerpo, que reconoció instantáneamente como propiedad de su antiguo conocido, John Furst, un antiguo residente de Port Alberni. Furst había trabajado en la isla como topógrafo, y a menudo confiaba a sus colegas que anhelaba un estilo de vida seguro de los engaños del sexo femenino. Temía que cierta mujer que había conocido en Alemania, cuyos encantos no podía resistir, lo rastreara hasta Canadá y lo arrastrara al altar con el propósito expreso de despojarlo de su riqueza. El alemán finalmente estableció una propiedad en las orillas del lago Sproat, donde esperaba que ninguna mujer lo siguiera. Su nuevo hogar y su abundante barba le ganaron el apodo de El Oso del lago Sprout. Alrededor de 1899, la canoa abandonada de Furst fue encontrada en la orilla de una sección remota del lago Sprout. La policía provincial llevó a cabo una búsqueda del peculiar leñador, pero no pudo encontrar rastro de él. Algunos isleños comenzaron a especular que el extraño alemán había perdido completamente la cordura y se había internado en el bosque, y que sus apariciones ocasionales a cazadores y leñadores habían dado lugar a la leyenda del hombre salvaje de la isla de Vancouver. Como decía un artículo de Vancouver, las conocidas peculiaridades mentales del hombre Furst y el hecho de que tenía un crecimiento anormal de barba y cabello lo hacían encajar fácilmente en las descripciones que llegaban de vez en cuando sobre el hombre salvaje Mowgli. Pero esta teoría estaba equivocada, y todo el tiempo que se suponía que Furst estaba vagando por la isla, sus huesos descansaban en lo profundo del bosque donde su enfermedad lo había llevado a buscar refugio de su propia especie. El misterio de la identidad del verdadero hombre salvaje, concluyó un artículo en el Montreal Star, es consecuentemente más desconcertante que nunca. En diciembre de 1908, un año después de que se descubriera el cuerpo de John Furst, un trampero de la isla de Vancouver vio fugazmente a un hombre salvaje merodeando cerca de una de sus trampas. La criatura huyó con una agilidad asombrosa cuando se percató de su presencia. Por cierto, el avistamiento precedió al descubrimiento igualmente intrigante del trampero de un glotón en su trampa, siendo esos animales tan raros en la isla de Vancouver, que los tramperos veteranos estaban seguros de que habían sido extirpados hace mucho tiempo. Aparte de este breve informe, pasaron 2 años y medio sin ninguna referencia periodística a un avistamiento de un hombre salvaje en Canadá, humano o de otro tipo. El silencio finalmente se rompió en el verano de 1909, cuando una avalancha de artículos publicados en todo el oeste de Canadá relató una historia extraña que evocaba inquietantemente al llamado hombre squaw de Kamloops, avistado por el vaquero Shuswap 2 años antes. En julio de ese año, un hombre salvaje con barba vestido con pieles de venado comenzó a aterrorizar a los habitantes indígenas de Lillooet, en Pemberton Meadows,
un lugar al norte de lo que hoy es Pemberton, Columbia Británica, no muy lejos del centro turístico de Whistler. Armado con un fochar improvisado, hecho de un palo y una cuchilla de hoz, esta figura misteriosa acechaba a los nativos desde un escondite parcial, en los matorrales, a veces lanzando piedras a las chicas que se acercaban demasiado a su escondite. Por la noche, descendía de su escondite en la montaña e irrumpía en los campamentos nativos, aparentemente con la intención de capturar a una chica Lillooet. Durante una de sus correrías nocturnas, prendió fuego a la tienda de un nativo, destruyendo todo lo que había dentro. Según una carta escrita por el jefe Lillooet a la policía provincial en Ashcroft, que fue entregada por misioneros católicos llamados Rowe y LeSueur, el hombre salvaje estaba acompañado por una mujer que parecía ayudar en sus operaciones. Para protegerse de los planes de estos marauders enloquecidos, tanto hombres como mujeres comenzaron a llevar revólveres regularmente y prohibieron a sus hijos alejarse demasiado del pueblo. Algunos propusieron que el hombre era un liniero del telégrafo enloquecido por la soledad. Otros sugirieron que era el mismo asesino que había eliminado a una familia nativa en el lago Anderson al norte 2 años antes, llevándose a una niña en un evento escalofriantemente parecido a la mencionada masacre de 1890 en Bridge River. No obstante, no se propusieron teorías sobre la identidad de su compañera femenina. Una banda de cazadores Lillooet buscó a la pareja salvaje sin éxito. Aunque los periódicos alegaban que la policía provincial estaba investigando el asunto, ninguna información sobre su investigación fue publicada por la prensa. Inexplicablemente, las historias de periódicos canadienses sobre hombres salvajes semihumanos cesaron abruptamente en 1907 y no reaparecieron hasta 13 años después. Aunque la segunda década del siglo XX estuvo llena de historias de hombres que adoptaron estilos de vida salvajes, incluidos forajidos, ermitaños, vagabundos, exhibicionistas, locos y un supersticioso bañista de la India Oriental que huyó desnudo al bosque a la llegada de extraños, no logró producir ni un solo artículo sobre los misteriosos hombres salvajes peludos que alguna vez fueron un pilar de los periódicos canadienses. A principios de 1920, la sequía periodística se rompió con un artículo publicado inicialmente en el Chicago Blade y reimpreso por una avalancha de periódicos canadienses. Esta pieza describe la captura de un hombre salvaje en una isla en el lago Ontario, justo al suroeste de Kingston. Tiene el tono de una broma y, de hecho, un periódico de Kingston que lo publicó lo desestimó como un engaño. No obstante, incluye los nombres de varios residentes de Kingston, lo que le da un tenue aire de legitimidad. El artículo, que apareció en la edición del 28 de febrero de 1920 del Weekly British Week de Kingston, dice: un descubrimiento sorprendente que devuelve la historia de Robinson Crusoe a la vida real se hizo aquí cuando un grupo de cazadores en busca de presas en Amherst Island, en la bahía de Quint, encontró a un enorme hombre peludo, vestido solo con las pieles de animales salvajes y hojas, que no pudo articular una sola sílaba de ningún idioma. Fue descubierto en una cueva y resistió ferozmente hasta que los cazadores lo capturaron con un lazo. Después de ser llevado de regreso a Belleville, fue identificado por la señora Florence Masters, quien tiene una tienda de sombreros, como su esposo, quien desapareció después de ir de pesca hace 22 años. Estábamos viajando a través de la maleza salvaje en la isla, dice Henry Flairville, uno de los miembros del grupo de caza, cuando decidimos ahumar una cueva, pensando que posiblemente podríamos disparar a algunos lobos. El viento soplaba en la dirección correcta, así que encendimos un fuego en la estrecha entrada de la cueva. El humo de la madera mojada se vertió en la cueva. De repente, escuchamos un violento alboroto desde dentro. Un ser peludo enorme, que se asemejaba más a un inmenso gorila que a un hombre, salió corriendo. Varios de nosotros disparamos, pero afortunadamente, en nuestro susto, no le acertamos. El hombre salvaje levantó una enorme roca con tanta facilidad, como si fuera un terrón, y nos la lanzó. Apenas falló por poco. Si hubiera golpeado a alguno de nosotros, ciertamente habría matado a la víctima. Entonces, siguió una emocionante persecución a través de la maleza. Uno de los miembros del grupo tenía una cuerda, que convirtió en un lazo. Después de algunos lanzamientos fallidos, lanzó el lazo alrededor de la cabeza del hombre salvaje. Me deslizó detrás de él con otra cuerda, y le até los brazos firmemente al cuerpo. Luego, con la ayuda de varios granjeros que viven cerca de aquí, lo cargamos en un bote, y lo llevamos a Belleville. Después de que el hombre salvaje fue llevado a Belleville, lo pusieron en una jaula para su seguridad, que anteriormente había sido ocupada por un gorila de zoológico. Durante la primera noche de su cautiverio, lanzó alaridos espeluznantes que se podían escuchar a kilómetros de distancia. La mañana siguiente, los residentes de Belleville intentaron alimentar al monstruo. Le ofrecieron comida de desayuno, pastel y otras delicias, a las que olfateó con desdén. Luego arrojaron un gran trozo de carne cruda en su jaula. El hombre salvaje la desgarró en pedazos con sus largos dedos y dedos de los pies en forma de garra, y la devoró vorazmente.
Después de que el monstruo había estado en cautiverio un par de días, la señora Florence Masters, propietaria de la tienda de sombreros del pueblo, quien había estado anunciando a su marido perdido por más de 20 años, vino a la jaula por curiosidad. «Ethelbert», gritó en cuanto puso los ojos en el hombre salvaje, «es mi querido esposo». Por varias cicatrices y lunares, la señora Masters identificó positivamente al hombre salvaje como su esposo. Su pareja había ido de pesca hacía 22 años, y nunca se le había vuelto a ver desde entonces. Se tragaron las aguas en busca de su cuerpo, pero la señora Masters siempre se aferró a la creencia de que él estaba vivo. Ahora se piensa que él había quedado varado en la isla, que rara vez era visitada en esos días, y había llevado una existencia al estilo de Robinson Crusoe casi a la vista de su antiguo hogar. Se cree que sobrevivió a base de raíces y hierbas, y de los animales que pudo capturar con sus manos, y finalmente se volvió a un estado salvaje, como resultado de la vida que llevaba. «Voy a tratar de enseñarle a hablar y usar ropa nuevamente», dijo la señora Masters. «Por un tiempo, lo mantendré en una jaula, pero estoy segura de que no pasará mucho tiempo hasta que Ethelbert vuelva a ser el mismo y pueda contarme de esos años terribles que pasó en esa isla».